Hola a todos, bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio. Esta vez es distinto, esta vez no hay salida y realmente, aunque esto parezca un poco apocalíptico, para nada quiero decir eso. Lo único que quiero decir es que la burbuja que vemos actualmente, la burbuja que engloba todo, The Everything Bubble, esa burbuja que está todo el mundo hablando de ella, Druckenmiller dijo hace nada que era la burbuja de todo, acciones, bonos, cripto, todo tipo de activos. Esa burbuja es muy complicado de explotar. Y la razón por la que es muy complicado de explotar es que la gran diferencia que hay ahora respecto a otras burbujas que hemos visto en el pasado es que esta burbuja engloba todo tipo de activos. No se trata de las .com como pasó en el pasado, o la fiebre del oro, o cualquier otro tipo de burbuja que haya sido focalizado en un sector concreto. Por ejemplo, la burbuja inmobiliaria que vimos en 2008. Esa es la principal diferencia entre esta burbuja que estamos viendo a nivel global respecto a muchas otras que hemos visto en el pasado, pero lo más importante y la clave de por qué esta burbuja es tan complicado de explotar es que actualmente, al tener los tipos tan bajos y una economía más apalancada que nunca, normalmente cuando hay inflación los tipos suben, los bancos centrales suben los tipos para enfriar la economía y evitar burbujas. En este caso estamos ya en burbuja, en este caso tenemos mucha inflación y mucha gente se pregunta por qué los bancos centrales no están subiendo tipos de forma más rápida. La razón es bastante sencilla de entender. En un mundo donde hay tanto apalancamiento, en un mundo donde hay muchas empresas zombie más que nunca y donde hay tanta especulación, subir los tipos sería catastrófico, crearía una debacle de todos los mercados, de las familias, y por eso no puede ocurrir. En este momento histórico que vivimos, los tipos no pueden subir mucho. Por eso yo siempre digo que es muy complicado que veamos tipos del 3%, en Europa por lo menos, en mucho tiempo. Yo no veo que esto ocurra, no preveo que esto ocurra en muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre cuando no pueden subir los tipos? Pues que realmente nos estamos empobreciendo de forma más rápida por la inflación. Y BlackRock salía esta mañana diciendo que ve que la renta variable todavía es una buena inversión, y la razón que daba es la que yo os he dado en el canal bastantes veces. Los retornos reales son negativos. Los retornos o los tipos de interés reales, teniendo en cuenta la inflación, son negativos y se prevé que lo sigan siendo, y aunque no lo sean, van a ser muy bajos. Por eso, aunque estemos en una época donde hay una inflación importante, no esperes que los tipos suban mucho. Yo realmente creo que los bancos centrales están en una gran trampa donde se han metido en un jaleo importantísimo, y ahora vamos a vivir en una economía zombie, en una economía de muy bajo crecimiento, y donde sacar un 3-4% de cash flow, por ejemplo, o de rentabilidad por dividendo, va a ser una gran inversión. Y lo mismo ocurre con la bolsa. Pensad que aunque en el pasado un PER de 15, un Price Earnings de 15, era como un fair value, como un valor justo para la media del S&P 500, por ejemplo, actualmente un 30, un Price Earnings de 30, un PER de 30, no es caro, porque al final es un 3,3% si lo invertimos. Es decir, que las empresas estarían rentando un 3,3% si tenemos en cuenta lo que se llama el Earnings Yield. Y esto, que antes podía ser un PER muy alto, realmente se justifica porque los tipos reales son negativos en muchas partes. Y al final tenéis que empezar a posicionaros de una forma donde tengáis que hacer inversiones que tengan sentidos en un entorno de tipos ultra bajos o negativos. Entonces, cuando los tipos son ultra bajos o negativos, tienes que un poco olvidar cosas que aprendiste en libros que leíste en los 70 o en los 80, porque el panorama macro es muy distinto. Y realmente, aunque en otras burbujas se explotaron porque los tipos subieron muy fuerte, en este caso no puede ocurrir. No puede ocurrir porque los países quebrarían. Entonces van a preferir subir los tipos muy lentamente, y eso puede hacer que poco a poco se deshagan las burbujas, pero muy lentamente. Pero tened en cuenta que la gran mayoría de los países y de las empresas, e incluso las familias, no podrían sobrevivir con tipos del 3%. Entonces, como no hay salida, tenéis que empezar a pensar en que ganar 2 o 3% quizá en 5 años va a ser una buena inversión. Además, siempre lo comento, pensad que si en tipos tan bajos el crecimiento de los países es tan bajo, quiere decir que no hay forma de que la economía pudiese crecer a unos ritmos decentes con tipos más altos. Con lo cual, esperad que los tipos sean muy bajos o negativos, que vivamos en una economía tipo Japón durante mucho tiempo, y aunque igual es un poco complicado de asimilar, lo cierto es que
sí que esta vez es distinto. Esta vez lo que es distinto no es que haya especulación, la especulación es la misma de siempre y obviamente hay gente que va a perder mucho dinero por endeudarse más de la cuenta y por llevar a cabo operaciones muy agresivas con apalancamiento. Pero lo que quiero decir es que tened en cuenta que vais a tener que aceptar que las reglas del juego han cambiado y que los bancos centrales no van a poder subir los tipos mucho. No van a poder porque es peor el remedio que la enfermedad. Y la enfermedad es la inflación y van a preferir, como dije en el libro además, que exista inflación y obviamente ellos rezarán para que se modere un poco después de todo el caos que estamos teniendo post-COVID, pero al final van a preferir inflación y los tipos van a mantenerse bastante bajos o negativos. O pierdes un 3, un 2, un 4, un 5% en función de la inflación cada año, o ganas un 3, un 4, un 5% en activos que, aunque no sean súper baratos, aunque no sean tradicionalmente muy rentables, lo van a ser porque van a estar compitiendo con tipos reales negativos. Ese es el panorama en el que estamos y al que vamos durante esta década, lo más probable. Obviamente, esto no es ningún consejo de inversión, toma tú las decisiones que quieras tomar, pero ya te digo que es muy importante que empieces a pensar en estos términos y cada uno que tome las decisiones que quiera, pero desde luego yo ya sé qué tipo de camino voy a tomar. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.